Clara nunca fue de llamar la atención. A sus 63 años, llevaba una vida tranquila, sencilla. Su rutina era casi exacta cada día: despertarse a las 6, preparar su té, revisar su jardín y tomar el metro a las 7:20. Siempre se sentaba en el segundo vagón, al lado de la ventana. Y ese martes parecía igual a todos los demás. Hasta que él subió. No era un hombre joven, tal vez de su edad. Alto, con el cabello algo canoso, bien peinado. Llevaba un abrigo gris y cargaba un libro bajo el brazo. Lo vio de reojo al principio, pero cuando él levantó la mirada y la observó brevemente, algo se agitó dentro de ella. No fue una mirada cualquiera. Era una de esas miradas profundas, tristes, como si arrastrara una historia demasiado larga, demasiado pesada. Clara apartó la vista enseguida. No sabía por qué, pero esa expresión la hizo sentir vulnerable, como si él pudiera leer lo que había en su alma. Durante todo el trayecto, evitó volver a mirarlo directamente, aunque cada tanto no pudo evitar echarle una mirada discreta. Él no dijo una palabra. Solo se bajó 3 estaciones después, sin mirar atrás. Pero Clara se quedó ahí, inmóvil, con el corazón ligeramente acelerado, sintiendo algo que no sabía explicar. El resto del día fue normal, o al menos eso intentó creer. Paseó por la feria, cocinó sopa, llamó a su hermana. Pero había una inquietud que no la dejaba. La imagen de ese hombre regresaba una y otra vez. Su rostro, su forma de caminar, la manera en que sostuvo el libro. Clara no entendía por qué le había afectado tanto. No lo conocía, ni siquiera sabía su nombre. Y sin embargo, sentía que algo se había movido dentro de ella. Esa noche no pudo dormir. Se dio vueltas en la cama, miró el techo, escuchó el tic-tac del reloj de la cocina como si fuera un tambor insistente. A las 3 de la madrugada, se levantó, se preparó un té con miel y se sentó en su mesa de siempre, al lado de la ventana. Afuera llovía. Las gotas golpeaban el vidrio con ritmo suave, casi como un susurro. Sin pensarlo demasiado, tomó su cuaderno y comenzó a escribir. Al principio, eran frases sueltas. Después, versos. Palabras que hablaban de encuentros breves, de rostros que no se olvidan, de la tristeza en los ojos de un extraño. No le puso nombre. No firmó con su apellido. Solo escribió lo que sentía. Lo que no sabía decir en voz alta. Lo que el corazón necesitaba soltar. Cuando terminó, lo leyó en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. A la mañana siguiente, antes de salir, dobló el poema con cuidado y lo guardó en su bolso. No tenía un plan. No sabía para qué lo llevaba consigo. Pero al pasar por una pared algo vieja cerca de la panadería, donde siempre había carteles pegados, se detuvo. Sacó el poema, lo alisó con la mano y lo pegó con un pedacito de cinta adhesiva. Lo miró por unos segundos, respiró profundo y siguió caminando. Pensó que nadie lo leería, que con la lluvia, se despegaría pronto. No imaginaba que ese simple papel cambiaría tantas cosas. Y mucho menos, que el rostro de aquel desconocido volvería a cruzarse en su vida, pero esta vez, a lo grande. Al dejar el poema en aquella pared, Clara no sintió vergüenza ni miedo. Sintió algo más raro. Una especie de alivio. Como si se hubiera quitado un peso de encima que no sabía que llevaba. Se fue caminando lentamente, sin mirar atrás, con la tranquilidad de quien ha dicho lo que tenía que decir, aunque nadie escuche. Pero el día no terminó igual que los demás. Al volver por la misma calle, unas horas después, notó algo inesperado. Alguien había dejado una pequeña flor amarilla debajo del papel. No había ningún nombre, ninguna nota, solo la flor. Clara se detuvo unos segundos. Sintió un nudo en el estómago. ¿Quién había leído su poema?
¿Por qué esa flor? Siguió caminando, pero ahora su mente no paraba. Pensó en esa flor como si fuera una respuesta silenciosa. Un eco. Alguien más, en algún rincón de la ciudad, había entendido lo que ella escribió. Esa noche, Clara volvió a escribir. No un poema esta vez, sino palabras sueltas, como pensamientos al aire. Qué curioso es que algo tan pequeño como un papel pueda tocar a alguien. Ni siquiera sé si ese hombre del metro existe realmente o si lo imaginé. Pero sentí algo. Y ahora alguien más lo sintió también. Al día siguiente, el poema seguía ahí, un poco arrugado por la humedad. La flor ya no estaba. Pero alguien había escrito algo más en lápiz, abajo del texto original. Solo 2 palabras: gracias, desconocida. Clara se quedó mirando esa frase como si fuera un mensaje secreto solo para ella. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin razón. No sabía que mientras ella miraba ese papel, al otro lado de la ciudad, una joven tomaba una foto del poema con su teléfono. Lo subió a sus redes con un mensaje corto: encontré esto pegado en una pared. Me rompió el corazón. ¿Quién lo escribió? En pocas horas, la publicación fue compartida cientos de veces. Luego miles. Personas comentaban frases como «esto me representa», «siento que fui yo quien escribió esto» o «¿dónde está esta pared? Quiero verla». Clara no tenía redes sociales. No sabía lo que estaba pasando. Pero algo se movía. Algo crecía en silencio, como una semilla bajo la tierra. 3 días después, una vecina llamó a su puerta con una sonrisa extraña. Le mostró su celular y dijo: ¿tú no escribiste algo hace poco? Esto se parece mucho a tu forma de escribir. Clara tomó el celular y vio la imagen. Su poema. Su letra. Compartido por miles de personas. Sintió un vértigo en el estómago. Una mezcla de orgullo, miedo y desconcierto. No sabía cómo reaccionar. No era fama lo que buscaba, ni atención. Solo había querido soltar algo que tenía dentro. Esa noche, volvió a pasar por la pared. Ya no estaba sola. Había personas tomándose fotos. Otras leyendo en voz baja. Una mujer mayor lloraba en silencio mientras sostenía la mano de su esposo. Clara no dijo nada. No se acercó. Solo observó desde lejos. Y en ese instante, entendió que algo que nació del corazón, aunque sea anónimo, puede tocar a muchos. Que a veces, el alma se comunica en silencio y alguien, del otro lado, escucha. Lo que aún no sabía, era que ese poema iba a cruzar caminos que jamás imaginó. Y que el rostro que lo inspiró, estaba a punto de volver a aparecer, de una forma que la dejaría sin palabras. Clara no podía dejar de pensar en el poema y en cómo, de repente, algo tan pequeño había empezado a moverse en la ciudad. Cada vez que pasaba por la pared donde lo había pegado, notaba que el papel se iba desgastando, pero también que algo invisible estaba cambiando a su alrededor. Un día, mientras esperaba el autobús, un hombre mayor se le acercó con timidez. ¿Eres tú la que escribió ese poema que está en la pared de la panadería?, le preguntó con voz suave. Clara asintió, sin saber qué decir. Él le contó que el poema lo había leído muchas veces porque le recordaba a su esposa, que había muerto hacía poco tiempo. Me ayudó a no sentirme tan solo, dijo con una sonrisa triste. Clara sintió que su corazón se rompía y se llenaba a la vez. Esa misma tarde, un joven reportero de un periódico local la buscó para hacerle unas preguntas. Quería saber quién estaba detrás de esas palabras que estaban emocionando a tantos. Clara no estaba acostumbrada a ser el centro de atención, pero aceptó contar su historia con la esperanza de que más personas pudieran encontrar consuelo en sus versos. Lo que Clara no sabía era que, mientras ella vivía esos momentos sencillos, alguien más observaba la historia con atención.
la agencia de publicidad que usaba imágenes gigantescas para sus campañas. Habían visto la foto del poema en redes sociales y algo les llamó la atención. El rostro del hombre que apareció en la historia, el hombre del metro. Sin que Clara lo supiera, la agencia buscó a ese hombre. Se llamaba Lorenzo, un actor retirado que había vuelto a trabajar en pequeñas campañas después de años alejado de las cámaras. Cuando le mostraron el poema y la historia, se emocionó. Recordó el día en que viajó en el metro y vio a una mujer que le pareció familiar, aunque nunca se habían hablado. La agencia decidió que ese rostro debía acompañar el poema en una nueva campaña publicitaria, una que hablara de encuentros inesperados y la magia de las pequeñas cosas que nos conectan. Pero antes de que Clara pudiera imaginarlo, su poema y la imagen de Lorenzo ya comenzaban a aparecer en lugares que nunca había soñado. Pantallas gigantes en el centro de la ciudad, paradas de autobús, incluso en la plaza principal. Clara se enteró por su vecina, quien la llamó emocionada para contarle que su poema estaba en un cartel enorme en la avenida más transitada. Al principio no lo creyó. Fue a la plaza con paso lento y cuando levantó la vista, vio la cara de ese hombre, tan real y tan grande, acompañada por sus palabras. El corazón le latía con fuerza. No podía entender cómo algo tan pequeño había tomado una vida propia y la había llevado hasta allí. Pero, además de la sorpresa, vino la confusión. ¿Cómo había llegado su poema hasta esa campaña? ¿Quién había decidido usarlo sin su permiso? ¿Y por qué el rostro de Lorenzo estaba junto a sus versos? Clara sintió miedo. No por la exposición, sino por perder el control de lo que había creado sin querer. Se preguntó si todo esto era una bendición o una amenaza. El simple poema que había escrito en la madrugada, en soledad, ahora tenía miles de ojos encima. Mientras tanto, en las calles, la gente paraba frente al cartel. Muchos leían en voz alta, algunos tomaban fotos, otros simplemente se quedaban en silencio, emocionados. La historia había tocado un corazón colectivo, y nadie parecía querer olvidarla. Clara decidió que necesitaba respuestas. Tenía que entender cómo su poema había viajado tan lejos, y quién era realmente ese hombre que parecía estar conectado con ella más allá de una simple mirada en el metro. Sin embargo, había algo que aún no sabía. Este encuentro fortuito entre dos desconocidos iba a cambiar no solo sus vidas, sino también la forma en que veían el mundo, el amor y el paso del tiempo. Y aunque el poema estaba pegado en un cartel, la verdadera historia apenas comenzaba. Clara estaba nerviosa aquella mañana. Había aceptado finalmente la invitación para encontrarse con Lorenzo, el hombre cuyo rostro había visto en el cartel gigante, sin imaginar que este encuentro marcaría el comienzo de algo muy especial. No sabía qué esperar. ¿Sería amable? ¿La reconocería? ¿O simplemente sería un extraño más? Se encontraron en un pequeño café cerca del centro. Clara llegó temprano, con el poema doblado cuidadosamente en su bolso. Cuando Lorenzo apareció, su corazón dio un vuelco. Él era aún más cálido y amable en persona. Sus ojos, que antes la habían dejado sin palabras en el metro, ahora brillaban con una mezcla de curiosidad y ternura. Lorenzo habló primero. Nunca imaginé que una mirada pudiera inspirar un poema. Y mucho menos que ese poema me llevaría a este momento. Clara sonrió, todavía incrédula. Le contó cómo había escrito esas palabras sin saber realmente por qué, solo para liberar algo que sentía en su interior. Mientras conversaban, ambos descubrieron que compartían más de lo que imaginaban. Vivencias, pérdidas, y la sensación de que la vida aún les guardaba sorpresas. Lorenzo confesó que después de años alejados del mundo artístico, aquel proyecto había despertado en él una nueva esperanza. Pero lo más sorprendente llegó cuando Lorenzo le dijo que había querido encontrarla desde el primer momento. Vi tu poema en esa pared y sentí que debía buscarte, pero no sabía cómo.
Y cuando apareció en las redes, supe que era imposible no conocerte. Clara sintió que todo aquello no era casualidad. Quizás la vida les había dado una segunda oportunidad para conectarse, para sanar heridas que ambos llevaban dentro. Sin embargo, justo cuando la conversación se volvía más íntima, una noticia llegó inesperada. La agencia que había creado la campaña quería hacer un evento especial para contar esta historia a toda la ciudad. Querían que Clara y Lorenzo fueran los protagonistas, que compartieran públicamente cómo un poema y una mirada podían unir a dos personas. Clara sintió miedo y emoción a la vez. Nunca se había imaginado en un escenario, frente a tantas personas. Pero también entendía que esta era una oportunidad para dar voz a algo más grande, a la esperanza, al amor que no conoce edad ni tiempo. Aceptaron participar y comenzaron a prepararse para ese momento. Mientras tanto, su relación crecía con naturalidad. Charlas, paseos, y el deseo de conocerse más allá de las palabras escritas. Un día, caminando por la misma calle donde todo empezó, Clara se detuvo frente a la pared donde había pegado el poema por primera vez. Ya no estaba el papel, ni la flor, ni los mensajes de desconocidos. Solo quedaba la textura de la pared, que ahora parecía guardar un secreto. Lorenzo tomó su mano y le dijo: «Lo que tú escribiste fue mucho más que un poema. Fue un puente entre dos almas que necesitaban encontrarse». Clara se dio cuenta entonces de que lo que comenzó como un gesto anónimo y silencioso, se había convertido en un capítulo nuevo de su vida. Un capítulo lleno de posibilidades y sueños inesperados. El día del evento llegó. La plaza se llenó de gente de todas las edades, curiosos, amigos, vecinos. Clara y Lorenzo subieron al escenario con el corazón latiendo fuerte. Contaron su historia, leyeron el poema juntos, y recibieron un aplauso que parecía no tener fin. Pero, mientras todo parecía perfecto, Clara sentía en su interior que aún quedaba algo por descubrir. Algo que estaba a punto de cambiarlo todo de nuevo. Porque a veces, cuando menos lo esperas, la vida te sorprende una vez más, con un giro inesperado que convierte un simple poema en una historia inolvidable. La plaza estaba llena. La gente esperaba ansiosa escuchar la historia de Clara y Lorenzo, la mujer que escribió un poema a un desconocido y el hombre cuyo rostro apareció en el cartel gigante. Pero lo que nadie sabía era que, detrás de aquella historia que parecía tan simple, había un secreto que aún no había salido a la luz. Clara tomó el micrófono con las manos temblorosas. Miró a la multitud y sintió un nudo en la garganta. Lorenzo le sonrió con cariño, como si quisiera darle fuerza. Empezó a contar cómo, sin proponérselo, un poema había conectado dos vidas que creían que ya nada podía sorprenderlas. Cuando terminó de leer el poema, la plaza estalló en aplausos. Pero en medio de la celebración, Clara sintió que algo la inquietaba. Había recibido una carta anónima días antes del evento, y hasta entonces no había querido darle importancia. Sin embargo, en ese momento decidió que era tiempo de enfrentar lo que decía. La carta hablaba de un pasado olvidado, de una historia que involucraba a Lorenzo y que nadie conocía. Decía que ese hombre que ahora todos admiraban había sido parte de una familia diferente, y que su vida había estado marcada por decisiones difíciles, secretos guardados por años, y una pérdida que lo había cambiado para siempre. Clara, con el corazón en la mano, decidió hablar con Lorenzo en privado. Le mostró la carta y le pidió que le contara la verdad. Lorenzo la miró a los ojos, y tras un suspiro profundo, comenzó a relatar su historia. Hace muchos años, antes de convertirse en actor, Lorenzo tuvo una familia. Estuvo casado y tuvo un hijo. Pero la vida no fue fácil. Un accidente trágico le arrebató a su esposa y lo separó de su hijo, a quien no volvió a ver. Desde entonces, se había alejado del mundo y se había refugiado en su trabajo y en la soledad.
Aquella noche, cuando vio a Clara en el metro, algo despertó en él. No solo era la mirada de una desconocida, sino una chispa de esperanza que le hizo sentir que todavía podía volver a conectar con la vida. Pero nunca imaginó que ella escribiría un poema inspirado en esa mirada ni que su rostro aparecería en un cartel que recorrería toda la ciudad. Clara escuchaba atenta y con lágrimas en los ojos. La historia de Lorenzo le dio una nueva dimensión a todo lo que habían vivido juntos. Entendió que detrás de ese hombre había mucho más que una simple imagen. El día del evento, mientras el público aplaudía, Clara y Lorenzo decidieron que su historia debía ser contada completa, con sus luces y sombras. Querían mostrar que el amor, la esperanza y el arte pueden nacer incluso de las heridas más profundas. Pero lo que ninguno esperaba era que esa confesión sería solo el comienzo. Porque ahora que habían dejado salir la verdad, también estaban listos para enfrentar lo que la vida aún tenía preparado para ellos. Y en medio de esa plaza llena de gente, mientras la noche caía y las luces iluminaban sus rostros, Clara y Lorenzo supieron que juntos podían construir un nuevo camino, uno donde los secretos ya no fueran sombras, sino puentes para el futuro. Después del evento en la plaza, Clara y Lorenzo sintieron que su vida había dado un giro inesperado. Compartir su historia con tanta gente los había unido aún más, pero también había abierto puertas que nadie imaginaba. Una tarde, mientras tomaban un café en un pequeño local, Lorenzo recibió una llamada que lo dejó helado. Era un número desconocido, pero al contestar, una voz al otro lado dijo: «Soy Diego, tu hijo. Quiero verte». El corazón de Lorenzo se detuvo. Después de tantos años de silencio, aquella llamada era un milagro y a la vez un desafío. No sabía si estaba preparado para enfrentarse a ese pasado que lo había atormentado durante tanto tiempo. Clara lo miró con comprensión. «Tienes que verlo, Lorenzo. Es parte de tu vida, y puede ser el comienzo de algo nuevo». Con nervios y esperanza, Lorenzo aceptó encontrarse con Diego. Eligieron un parque tranquilo para ese reencuentro. Cuando Diego apareció, su semblante era serio pero lleno de emoción contenida. Tenía en sus ojos la misma intensidad que Lorenzo recordaba de sí mismo. Hablaron largo rato, compartieron lágrimas, recuerdos y silencios. Diego contó que había buscado a su padre durante años, sin éxito, y que finalmente, al ver el cartel con su rostro y el poema, supo que debía intentarlo una vez más. Lorenzo sintió que parte de su alma, que creía perdida, volvía a latir. No era fácil reparar el tiempo, pero en ese encuentro había esperanza. Clara los acompañó, apoyando a ambos con su calidez. Sabía que aquella reunión no solo era importante para Lorenzo, sino para los tres, porque en esa historia también cabía el amor, la reconciliación y la posibilidad de un futuro distinto. Mientras caminaban juntos por el parque, Clara pensó en cómo aquel poema, que nació de una mirada fugaz en el metro, había desencadenado una cadena de eventos que ninguno podría haber imaginado. Esa noche, al regresar a casa, Clara se sentó a escribir de nuevo. Esta vez, no solo sobre la soledad o la tristeza, sino sobre el poder del perdón y la fuerza para empezar de nuevo, sin importar la edad. Por su parte, Lorenzo decidió que era momento de abrir las puertas a su pasado y dejar que la luz entrara. Ya no quería vivir atrapado en recuerdos dolorosos, sino construir un presente lleno de verdad y esperanza. Pero el destino, que parecía haberse aliado con ellos, aún tenía más sorpresas preparadas. Porque la historia de un poema, un desconocido y un cartel gigante apenas comenzaba a desplegar su verdadero significado. Después del emotivo reencuentro con su hijo, Lorenzo comenzó a sentir que finalmente podía respirar con tranquilidad. Sin embargo, había algo en el fondo de su mente que no le permitía descansar. Había secretos enterrados en su pasado que, aunque dolorosos, necesitaban salir a la luz para que él pudiera realmente cerrar aquel capítulo.
Una tarde, mientras Clara y Lorenzo compartían un café en el parque, un viejo amigo de Lorenzo apareció inesperadamente. Se llamaba Ricardo, un hombre que había sido parte de su vida hace muchos años, y que guardaba información que podría cambiarlo todo. Ricardo se acercó con cierta timidez, pero también con determinación. Lorenzo, hay algo que debes saber, algo que puede ayudarte a entender por qué las cosas sucedieron como sucedieron. Lorenzo frunció el ceño, preocupado, mientras Clara observaba en silencio, lista para apoyar a su amigo. Ricardo comenzó a relatar una historia que parecía sacada de una novela, pero que era completamente real. Años atrás, cuando Lorenzo apenas comenzaba su carrera como actor, había una disputa familiar que no solo afectó a su matrimonio, sino que lo obligó a tomar decisiones difíciles para proteger a quienes amaba. Tu partida no fue solo por el accidente, dijo Ricardo con voz grave. Hubo traiciones, malentendidos, y un secreto que muchos quisieron ocultar. Tu hijo Diego también merece saberlo. Clara sintió que el aire se hacía más denso. Lorenzo palideció, pero asintió con la cabeza, dispuesto a escuchar. Ricardo continuó diciendo que la familia de Lorenzo había estado involucrada en asuntos complicados, y que por eso tuvo que alejarse no solo para sanar, sino para proteger a Diego de peligros que él desconocía. Aquella revelación fue un golpe duro. Lorenzo sintió que el pasado, que creía enterrado, volvía con fuerza para enfrentarlo. Pero esta vez no estaba solo. Clara estaba a su lado, y su hijo también. Esa noche, Lorenzo decidió abrirse por completo con Diego. Le contó todo, con lágrimas en los ojos, con la esperanza de que la verdad, por más dura que fuera, los liberara. Diego escuchó atento, sin juzgar, y por primera vez en años, padre e hijo sintieron que podían comenzar a sanar juntos. Mientras tanto, Clara comprendió que la historia que comenzó con un simple poema había traspasado fronteras invisibles. No solo unió a dos desconocidos, sino que también desenterró la verdad que había estado esperando salir. Al día siguiente, Clara escribió un nuevo poema. Esta vez no era solo para un desconocido, sino para la vida misma, con todas sus vueltas inesperadas, sus secretos, y su capacidad infinita para sorprender. Lorenzo, por su parte, decidió retomar su carrera, pero esta vez con un propósito diferente: contar historias reales, que mostraran la fuerza del amor, la familia y la verdad. Sabían que el camino no sería fácil, pero juntos podían enfrentar cualquier cosa. Porque a veces, las palabras que parecen pequeñas, esconden en realidad un poder gigantesco. Y esa era solo una parte de una historia que aún tenía mucho por contar. Con el tiempo, Clara y Lorenzo entendieron que aquel poema que ella escribió en una noche de inspiración era mucho más que palabras en un papel. Era un hilo invisible que los había unido y que ahora tejía una red de esperanza para todos los que habían escuchado su historia. La campaña publicitaria con el rostro de Lorenzo y el poema de Clara se convirtió en un símbolo para la ciudad. Personas de todas las edades contaban cómo esas palabras les habían dado ánimo en momentos difíciles, como les recordaban que no estaban solos. Clara, que nunca buscó fama ni reconocimiento, se sorprendía cada día al recibir mensajes de gente agradecida, compartiendo sus propias historias de lucha y esperanza. Lorenzo retomó su carrera como actor con proyectos que hablaban del perdón, la familia y el amor verdadero. Pero lo más importante para ambos era la relación que habían construido, basada en la honestidad y el apoyo mutuo. Un día, Clara y Lorenzo organizaron un encuentro en la plaza donde todo había comenzado. Invitaron a sus vecinos, amigos y a aquellos que se habían sentido tocados por su historia. Fue un momento lleno de emociones, donde se leyó el poema una vez más, pero esta vez acompañado de historias reales de personas que encontraron fuerza en sus palabras. Lorenzo miró a Clara y le dijo:
Nunca imaginé que un gesto tan simple como escribir un poema para un desconocido pudiera cambiar tanto. Gracias por darme la oportunidad de volver a creer. Ella sonrió y respondió, y gracias a ti, Lorenzo, por mostrarme que la vida puede sorprendernos cuando menos lo esperamos, incluso a nuestra edad. Pero la historia no terminó ahí. Un día, mientras caminaban juntos, Clara y Lorenzo descubrieron un mural pintado en una calle cercana. Era un retrato gigante de ambos, rodeado de versos del poema y palabras que celebraban la conexión humana. El mural se convirtió en un lugar de encuentro y reflexión para la comunidad, un recordatorio de que la esperanza y el amor pueden surgir de lo inesperado. Así, la historia de un poema escrito para un desconocido, y el rostro que apareció en un cartel gigante, se transformó en un legado que enseñaba a todos que nunca es tarde para amar, para perdonar y para encontrar nuevas razones para vivir. Clara y Lorenzo siguieron caminando juntos, conscientes de que la vida aún les guardaba sorpresas, pero esta vez estaban listos para recibirlas con el corazón abierto. Porque, a veces, un simple poema puede cambiar no solo una vida, sino muchas.